Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de elamorquevale.org llevar alimento espiritual. Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de El Amor que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora, edifíquese con este alimento espiritual. Cuando usted compra un automóvil o cualquier artículo de alto valor, seguramente recibe un certificado de propiedad que tiene su nombre. Esto establece ante la ley que usted es el propietario de dicho artículo. Ahora, con alguna similitud, pero en otros términos, usted y yo somos posesión de Dios. Después de que creímos, fuimos sellados en Él, sellados como un documento legal. En tiempos antiguos, los reyes tenían un anillo de diseño personal, y para sellar un decreto o cualquier otro documento oficial, ponían un poco de cera derretida en el documento, y el rey lo sellaba con su anillo. Y Pablo en Efesios nos dice que somos una posesión comprada y que Dios ha puesto su sello sobre nosotros. Ese sello significa, primero, que había una transacción legal. Segundo, que había una transferencia de propiedad. Y tercero, que había seguridad. Es visible en su vida ese sello que declara que usted es propiedad de Dios. Vive, habla y actúa como una persona de quien se pueda decir: Jesús es el Señor en esa vida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Irving Travelo y de esta forma le damos la bienvenida cordial a El Amor que Vale. Hoy, en la voz del pastor Lenín de Llanón, escuchemos al doctor Adrián Rogers en la primera parte de su estudio bíblico, El Señorío de Cristo. Por favor, busque el capítulo 14 del libro de los Romanos. Al hablar de la autoridad del reino, tenemos que empezar con el Rey Supremo. Cada hijo o hija de Dios, al nacer de nuevo, nació para ganar. Y Dios quiere que vivamos con la autoridad del reino. El mundo, el demonio y la carne no deben tener ningún dominio sobre los hijos de Dios. Y la Biblia nos dice que debemos agradecer a Dios por los triunfos que nos da en el Señor Jesucristo. Pero no puede haber dominio, no puede haber el reinar en esta vida hasta que no nos sometamos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y esa autoridad está resumida en 4 palabras. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Recuerde que la autoridad del reino jamás es dada a los rebeldes. Y si usted está en rebeldía contra el rey, nunca llegará a conocer la autoridad del rey en su vida. Bien, veamos Romanos 14, empezando en el verso 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. O sea, no somos independientes ni autónomos. No vivimos y morimos solos ni por nosotros mismos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? En la iglesia de Roma, los creyentes habían comenzado a juzgarse unos a otros, criticándose mutuamente sobre diferentes cosas y diferentes opiniones acerca de dietas,
días especiales y determinadas formas de comportamiento. Lo que el apóstol dice en este capítulo es: dejen de estar criticándose y juzgándose unos a otros. Recuerden a quién pertenecen. Pertenecen a Jesús. Él es el Señor. La peor cosa que puede pasar en cualquier iglesia es que los creyentes dejen de mirar a Jesús y comiencen a mirarse unos a otros, no para edificarse mutuamente, sino para criticarse mutuamente. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor Jesucristo, quien murió y resucitó, y por lo tanto, Él es el Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra Señor? Significa uno que tiene poder y autoridad absolutos. Alguien que es el propietario, el dueño de todo. Ese es el Señor Jesucristo. Y muchos que se llaman cristianos no entienden esto. Cuando tuve el honor de predicar en Rumania, estuve viajando con el hermano pastor José Son, quien había sido golpeado y torturado durante la dictadura de Ceausescu por su fe en Jesús. Incluso había recibido amenazas de muerte. Pero él fue un líder en el gran avivamiento que hubo en Rumania. Él me había invitado para que predicara en una campaña evangelística. Él y yo viajábamos en su pequeño automóvil, y en el curso de nuestra conversación le pregunté: hermano José, ¿cuál es su concepto del cristianismo en Norteamérica? Y él me contestó: hermano Adrián, prefiero no decirlo. Pero yo insistí sobre el asunto y él me dijo: hermano Adrián, en Norteamérica la palabra clave es compromiso. Yo le interrumpí para decir: pero eso es algo bueno, ¿no le parece? Él se quedó en silencio por unos segundos y luego me respondió: no particularmente. No creo que es bueno. De hecho, si usted usara la palabra compromiso y yo tendría que traducirla a nuestro idioma, no tenemos ninguna palabra que ni siquiera se le parezca. La palabra compromiso en realidad no comenzó a ser usada en los Estados Unidos sino a partir de los años 60. Oh, sí, siempre estuvo en el diccionario, pero era escasamente utilizada. Pero en la actualidad, más y más en las iglesias norteamericanas, se usa y se escucha la palabra compromiso. Y he estado pensando sobre este asunto. Cuando una nueva palabra aparece, generalmente desplaza una palabra antigua. ¿A qué palabra antigua está reemplazando la palabra compromiso? Leyendo la Biblia, he descubierto que la palabra compromiso ahora se la usa en vez de entrega, rendición. Y yo le pregunté: hermano José, ¿cuál es la diferencia entre compromiso y rendición? Y él, sonriendo, me contestó: cuando usted hace un compromiso, usted está en control. Pero cuando se rinde, usted pierde ese control. Por ejemplo, usted puede comprometerse a ganar almas, porque usted decide hacerlo. Usted se compromete a estudiar la Biblia, o a diezmar, o a cualquier otra cosa. Usted puede decir: he decidido hacer esto o aquello. Ahora, suponga que un ladrón se le acerca, le apunta con un revólver y le dice: ¡arriba las manos! Le puedo asegurar que usted levantará las manos, que es señal de rendición. A los norteamericanos les gusta estar en control, pero la palabra valiosa es rendición. Rendición a Jesús, porque Él es el Señor. Hermano Adrián, nosotros no estamos comprometidos con nadie ni con nada. Nosotros estamos rendidos al Señor. Qué extraordinaria lección me dio mi hermano, el pastor rumano José Son. Estuve leyendo acerca de la batalla naval cuando Lord Nelson, comandante de la flota británica, derrotó a la flota francesa. El almirante francés subió a bordo del buque de Lord Nelson para rendirse. Llevaba su espada colgada a un costado y se acercó a Lord Nelson con una sonrisa y extendió su mano. Lord Nelson, imperturbable, le dijo: almirante, su espada primero. Verá, antes de aceptar al Señor Jesús, tenemos que rendir nuestra espada, por así decirlo. Tenemos que renunciar a nuestra autosuficiencia. Tenemos que rendirnos al señorío de Cristo porque Él es el Señor.
Esto es lo que nos enseña el verso 9 de Romanos 14, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La verdad fundamental en el Nuevo Testamento es que Jesús es el Señor. Y este conocimiento es fundamental para ejercitar la autoridad del reino. En el Nuevo Testamento Jesús es llamado Señor más de 700 veces. Y alguien me dirá, bueno, pastor, si eso es verdad, creo que le haré a Cristo Señor. Mi amigo, Él es ya Señor, sea que usted lo reconozca o no. Veamos Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Lo ve? Él ya es Señor. La única decisión que usted tiene que hacer es, primero, reconocer ese señorío y segundo, rendirse a Él. ¿Me permite hacerle unas preguntas? Bien, muchas gracias. ¿Cree usted que Jesucristo es el Señor? ¿Se ha rendido al señorío de Jesucristo? ¿Es Él el Señor de todo lo que tiene y de todo lo que hace? ¿Controla Él sus pensamientos, su lengua, su temperamento, su tiempo, su testimonio? Mi amigo, deseo que pensemos en algunas cosas muy importantes. Primero, el reclamo redentor de su señorío. ¿Cómo es que Jesús dice ser el Señor? Porque Él murió por nosotros. Así lo declara el verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús murió por nosotros para redimirnos. Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pablo en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y no faltará quien esté pensando, pastor, yo me pertenezco a mí mismo. Eso no es cierto. Si usted es un creyente, usted pertenece a Cristo. Cuando acepté la dádiva del perdón de Dios, aprendí acerca de Jesús en la Biblia, y eso fue maravilloso para mí. Y al comenzar a vivir la vida cristiana, veía lo que Jesús hacía en la vida de otras personas, y vi al Jesús histórico en acción, y eso me sorprendía más. Luego comencé a estudiar más y más, y a aprender acerca del Jesús en el cielo, gobernando y reinando sobre su trono, y eso fue realmente algo estupendo. Pero la más extraordinaria verdad que he descubierto es que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y porque Él vive en mí por medio de su Santo Espíritu, soy su posesión, y tengo la autoridad de mi Rey. En la actualidad hay cualquier cantidad de pseudo-cristianos que, aunque están en las iglesias, nunca han nacido de nuevo, y que aunque se bautizan, en realidad no son salvos. Cuando usted entrega su corazón al Señor Jesucristo, esa es la última legítima e independiente decisión que usted toma. Porque de ahí en adelante usted pertenece a Cristo, ya no se pertenece a usted mismo. Jesús sabe cómo administrar su vida mejor de lo que usted sabe. ¿Sabe por qué Jesús quiere ser el Señor de su vida? Porque solo Él puede hacer de usted la persona que debe ser. Y lo que usted mismo desearía ser si solo pudiera mirar con los ojos de Cristo. Y siendo que Él hizo una gran inversión en usted al morir en la cruz, Él quiere que usted valga la pena como inversión. ¿Alguna vez ha hecho una gran inversión en algo? Si lo ha hecho, estoy seguro que se habrá preocupado y habrá cuidado de esa inversión para optimizar su uso. La inversión de Jesús en usted es una bendición porque significa que Él estará cuidándole, protegiéndole. Por favor, busque Efesios 1, los versos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, usted y yo somos una posesión comprada, y cuando Dios nos salvó, puso una marca en nosotros. Esa marca es el Espíritu Santo. Después de que creímos, fuimos sellados en Él, sellados como un documento legal. En tiempos antiguos, los reyes tenían un anillo de diseño personal, y para sellar un decreto o cualquier otro documento oficial, ponían un poco de cera derretida en el documento, y el rey lo sellaba con su anillo. Y Pablo aquí en Efesios nos dice que somos una posesión comprada, y que Dios ha puesto su sello sobre nosotros. Ese sello significa, primero, que hay una transacción legal, y segundo, que hay una transferencia de propiedad, y tercero, que hay seguridad. En el capítulo 8, verso 8 del libro de Esther leemos, «Y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado». El sello del rey está sobre nosotros. Somos su posesión en forma legal, legítima. Satanás ha sido derrotado y nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No cree usted que eso es una extraordinaria bendición? Por supuesto que sí. Ahora escúcheme atentamente. Usted no tiene ningún derecho a llamarse un creyente cristiano si Jesucristo no es el Señor de su vida. ¿Por qué? Porque usted es salvo al creer que Jesucristo es su Salvador y Señor, y al rendirse a su señorío. Mire lo que dice Romanos 10, los versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, a los primeros cristianos, el decir Jesús es el Señor podía significar la muerte. ¿Por qué? Porque el César era más que un emperador, se creía Dios. La gente del Imperio Romano tenía que decir el César es Dios. Podían decir que Zeus era Dios, o que Afrodita era una diosa, pero también tenían que decir que el César era Dios. Tenían que poner al César en unión de otros dioses, pero los creyentes cristianos no decían eso. De hecho, les decían a los cristianos, ¿quieren vivir tranquilos en el Imperio Romano? Entonces tienen que decir lo que todos dicen, Kaiser Kyrios. Y los cristianos respondían, no podemos decir eso, pero sí podemos decir Christos Kyrios. Y los cristianos eran encarcelados, atormentados, quemados en estacas, entregados a fieras salvajes en las arenas del circo romano para que fueran destrozados por su firme convicción al decir Christos Kyrios. Y ellos pudieron haberse salvado si adulaban un poco al emperador y decían, sí, Jesucristo es el Señor, pero el César también lo es. Mi amigo no es Cristo y alguien más, o algo más. Solo Jesús es el Señor. Esa fue la confesión fundamental de la iglesia primitiva. Hoy se habla de recibir a Cristo como Salvador. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y algunos me preguntarán, Pastor, ¿cuál es la diferencia? Permítame ilustrar este punto con algo muy personal. Cuando Joyce y yo nos casamos, ese día fue un día maravilloso. Ahora suponga que al celebrar la ceremonia, cuando el pastor que nos casó me preguntó, Adrián, ¿aceptas a Joyce como tu legítima esposa? Yo hubiera respondido, bueno, la tomo solo para los quehaceres domésticos. Si esa hubiera sido mi respuesta, le aseguro que Joyce no se hubiera casado conmigo. Yo la acepté como mi legítima esposa, y desde entonces estoy tratando de entenderla. No, en serio. Cuando me casé, yo me entregué a ella totalmente, así como ella se entregó a mí. Debo confesar que yo no entendía todo lo que significaba el matrimonio,
y también debo confesar que aún sigo aprendiendo. Ahora, cuando le entregué mi corazón a Jesús, yo no sabía o entendía todo lo que significaba la vida cristiana, pero me entregué completamente a Cristo, y Él es mi Señor. ¿No cree usted que la salvación es como ir a una cafetería en donde usted dice, quiero un poco de salvación en Cristo, pero nada del señorío de Cristo? No, mi amigo. O Jesucristo es su Señor, o no podrá ser su Salvador. Usted no puede dar lo que Él da, a menos que le acepte como lo que Él es, y Él es el Señor. Usted no puede tener a Jesús como su Señor y rechazarlo como Salvador o viceversa. Ambas realidades son inseparables, aunque debo admitir que muchos dicen que Jesús es su Salvador, pero por la manera en que viven, es evidente que no es el Señor de sus vidas. ¿Y qué de usted? ¿Tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? ¿Todavía no? ¿Por qué no hace esa decisión por Cristo ahora mismo? Arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón, recíbalo en su corazón como su Salvador y su Señor, y pídale que le ayude a ser lo que Él quiere que usted sea. Si usted con toda sinceridad y seriedad hace esa decisión por Cristo o hizo esa decisión por Cristo, tenga la bondad de escribirnos al respecto. Su carta será de bendición y ánimo para nosotros y nos dará la oportunidad de orar por usted y su decisión como creyente en el Señor Jesucristo. Si de corazón oró para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, qué gozo será saberlo. Y la prédica, El Señorío de Cristo, está a su disposición. Puede adquirir su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. También este estudio bíblico, El Señorío de Cristo, puede descargarse en elamorquevale.org. El Señorío de Cristo es parte de la serie de 9 mensajes, El increíble poder de la autoridad del reino. El increíble poder de la autoridad del reino viene de Jesús. Él es el creador del universo y como hijo o hija de Dios, este poder es suyo, mas solo cuando se somete a la autoridad sobre usted, su Señor y Salvador Jesús. Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando, y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Vale escucharemos en esta corta historia la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado. Desde Guayaquil, Ecuador, Milton comparte. Les agradezco mucho por su compromiso ferviente de predicar la palabra de Dios, lo cual ha sido de mucha bendición para mi vida, ya que fue a través de su ministerio que yo llegué a conocer al Señor con el programa El Amor que Vale del pastor Adrián Rogers. Así como yo, hay muchas personas que encuentran en su ministerio una forma de conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Milton, oramos que así sea. Luz Marina publicó en nuestro muro de Facebook: que Dios bendiga grandemente El Amor que Vale. Son el instrumento que Él ha usado para darle aliento a mi vida cada día. Luz Marina, nos gozamos y agradecemos sus oraciones. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias por escribirnos. Y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Si desea contactarnos en la internet, puede hacerlo mediante www.elamorquevale.org, donde también puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901
901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O envíenos su correspondencia a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias nuevamente por escucharnos. Usted es una parte muy importante de El Amor que Vale y le consideramos parte de nuestra familia. Soy Irving Ravelo. Será hasta la próxima. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.